Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Falando de Saúde, en la televisión del Correo Gallego de Santiago, pues para contarles cosas que tengan que ver con vivir más y mejor. Ya saben ustedes que es como nuestra obsesión, contarles cositas interesantes que les permitan además eso, disfrutar de la vida, que para lo que nos va a durar. Bueno, lo primero ya saben, antes de decirles más cosas, además de saludarles, decirle hola a mi querida compañera María Almodóvar. Hola, María. Hola, Ignacio. Bienvenida otra semanita. Gracias. Y naturalmente, como ella sabe de esto más que yo, pues le pregunto lo mismo siempre. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, gracias por la parte que me toca. Pues hoy vamos a hablar en Falando de Saúde de una entrevista con un médico del equipo de La Esperanza, del Grupo La Rosaleda. Los espectadores formularán sus inquietudes sobre el mundo de la anestesia. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa volverá con una de sus explicaciones, en este caso astenia, y para finalizar veremos la primera parte de unas pautas, en este caso teóricas, para prevenir las cefaleas. ¿A que no se imaginaban ustedes que pudiéramos hablar de un tema que nadie le da mucha importancia? Y tiene mucha, se lo aseguro. Los cirujanos lo saben muy bien, y los pacientes, que es la anestesia. Eso que hace que nos puedan andar por dentro sin que nos enteremos y que además nuestro cuerpo no sufra y que el cirujano tenga su trabajo un poco más fácil. Pues sí, la anestesia, que además a lo largo de los años ha ido evolucionando. Les puedo asegurar que el gran éxito que hoy en día tiene la cirugía, cualquiera, tiene muchísimo que ver con el avance científico que la especialidad de la anestesiología ha ido sufriendo a lo largo de los años. Hace que las intervenciones sean más sencillas, que los tiempos de recuperación de los pacientes después de las cirugías, sobre todo las muy importantes, sean más sencillas, más cortas, y que el paciente no sufra como una agresión, algo que realmente lo es, una agresión quirúrgica para resolver un problema. Y tenemos un anestesista con nosotros, una persona con una larga experiencia profesional en esta especialidad, que es el doctor José Blanco Rey, que ejerce como anestesista en el Policlínico de La Rosaleda. José, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. No he dicho ninguna tontería respecto a lo de la anestesia, ¿verdad? Yo no lo habría dicho mejor, desde luego que no. Muy bien, muy bien. Porque además, yo creo que la gente no es muy consciente de la relevancia, de la importancia que tiene dentro de un equipo quirúrgico la figura del anestesista. Porque, ¿qué papel desempeña realmente, cuéntanoslo, José, en la cirugía un anestesista? A ver, yo creo que ya actualmente sí la gente se va dando más cuenta de nuestro papel, ¿no? Mucho gracias a la televisión, ciertos programas, ciertas series, en fin, todo ha ayudado, ¿no? El papel fundamental, tú lo dijiste clarísimamente, lo primero dentro del quirófano es lograr que el paciente no le vaya a doler lo que le van a hacer, la operación que le van a someter. Esto podríamos decir que es el punto esencial, sea durmiéndolo con una anestesia general o como actualmente se hace ya en un porcentaje muy elevado, sin necesidad de dormirlo, simplemente durmiendo los nervios que cubren esa zona donde se va a someter a la cirugía el paciente, ¿no?
Esto es el punto fundamental. El otro, a partir de que el paciente ya está anestesiado, radica fundamentalmente en cuidar de todo el organismo, por decirlo así, del paciente. Es decir, nuestra misión está en que todas las funciones, toda la fisiología de ese paciente se encuentre dentro de los parámetros más normales, dentro de la normalidad que más se pueda conseguir durante la intervención. Una explicación. Una de las misiones es que los fármacos que utilizamos, que sí afectan de alguna manera diversas partes del organismo, depresión respiratoria, depresión circulatoria, que eso no se produzca. La cirugía, pongamos para entendernos, la pérdida de sangre si la hay, nosotros reponerla, reponer líquidos, dar los fármacos adecuados pues si hay riesgo de infección, etc. Pero ya dentro del quirófano, eso es un resumen claro que podríamos hacer, pero ya la segunda parte está fuera del quirófano. Una vez que el paciente ha finalizado la intervención, va a una sala de recuperación, una sala de despertar, donde sigue siendo nuestra responsabilidad que ese paciente no solo se recupere de los fármacos, de los restos anestésicos, para entendernos que despierte bien, sino también velar de que no haya ninguna complicación añadida que se pueda producir y sobre todo, y es para lo que justifica las salas de despertar, está para tratar el posible dolor que casi siempre se produce con las intervenciones quirúrgicas y hacer que este dolor sea el mínimo posible. Se decía hace muchos años, y seguro que sigue siendo verdad, que hay pacientes que cuando llegan al quirófano, cuando los anestesian, están en mejores condiciones que cuando llegaron. Con lo cual, el trabajo es mucho más sencillo. Se estabiliza al paciente de alguna manera. Es cierto. Doctor, existe a veces un miedo irracional, ¿no?, por parte de algunos pacientes a lo que es la anestesia general. Yo aquí tengo que incluirme, lo siento mucho, pero ¿tiene algún fundamento este miedo? Y sobre todo, tranquilícenos un poco para que perdamos ese miedo, porque estamos en buenas manos, vamos a ver. Eso desde luego. A ver, el fundamento yo me atrevería a decir que es justificable, ¿verdad? Uno cuando va al quirófano, la mayoría de las veces no va porque quiere, sino por necesidad. Cada uno tenemos nuestra percepción, nuestros miedos, nuestras ansiedades y sobre todo el hecho de que voy a ir a un sitio donde para hacerme este tipo de intervención, sobre todo si me tienen que dormir, pues el miedo a despertaré, habrá algún problema. Es un miedo que todo es entendible. Pero hay que decir una cosa, aunque el riesgo cero no existe en nada, y mucho menos en el campo médico, desde luego, con los medios actuales, tanto humanos como tecnológicos que se disponen en un quirófano, se lo puedo garantizar, más seguro dentro de un quirófano que dando un paseo por la calle. Eso es seguro. Aunque el riesgo cero no existe, no se puede descartar un problema que por raro que se presente, sí se puede presentar, de eso ya hablaremos más. No, vamos a hablar ahora mismo, porque la siguiente pregunta que te voy a hacer es cuáles son esos riesgos y qué potenciales complicaciones tiene una anestesia convencional, nada complicada. Sí. Porque riesgos hay. Los porcentajes son bajísimos. Bajísimos, pero bueno. De hecho, tenemos mucho más riesgo cuando nos gastamos un duro en la bolsa. Por supuesto, eso que de una anestesia. ¿Qué riesgos son esos? Sí, digamos la parte fundamental, que podría ser, por ejemplo, pues si hay incluso un riesgo de fallecimiento, de muerte por la anestesia. Está en más de 1 por 100.000. O sea, 1 por cada 100.000 personas que someten pueden tener un problema de muerte. Estas son las estadísticas. Sí, está claro. Estas son las estadísticas. Fundamentalmente derivado de 2 puntos. Uno de ellos es por los fármacos que utilizamos, por las reacciones alérgicas, sobre todo, que se pueden producir, que no se saben hasta ese momento y sí se puede dar por las características de un determinado paciente. Desde luego, para que esa reacción alérgica que conllevaría, en un caso grave, un shock anafilático, el mejor sitio para que se te produzca es en un quirófano. Eso no cabe la menor duda. Pero de ahí no derivan la mayoría de los problemas serios. Derivan sobre todo de cuando en la anestesia general hay que controlar la ventilación. Muchas veces la anestesia requiere que al paciente le conectemos un respirador porque hay que ponerle una parte de la anestesia, unos medicamentos que son los relajantes musculares para que el cirujano pueda trabajar. Esos relajantes, lógicamente, van a relajar la musculatura, el paciente de por sí espontáneamente no podrá respirar, y entonces le conecta a una máquina. Para conectar a una máquina hay que meter un tubo, y el hecho de meter ese tubo en ciertos pacientes, en muy escasas porcentaje, pero sí se puede producir, puede no ser posible lograr meterlo por dificultades básicamente anatómicas. Ahí es donde radica fundamentalmente el riesgo mayor de la anestesia. Si bien los medios actuales ya prevén en la inmensa mayoría de los casos esos problemas potenciales que se pueden producir, ya hay medios para intubar a un paciente despierto con endoscopio, etcétera, etcétera. Quiero decir,
los profesionales actualmente en España, además, sabemos todos que son muy apreciados por la cualificación profesional de cualquier especialidad médica en España, y por otro, el nivel tecnológico en cualquier hospital, de la red privada, de la red pública, da igual, es altísimo, con lo cual las condiciones para que esa complicación no se produzca son las adecuadas, son las mejores, pero no descartan el riesgo cero, decíamos antes, no existe. No existe. Hablamos de riesgos, pero imaginamos que perdón, también hay efectos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos secundarios de la anestesia? A ver, actualmente los fármacos, por la evolución que lleva habiendo año tras año en ellos, son escasos, la verdad, y todos, la mayoría de ellos, previsibles, no erradicables. Fundamentalmente diríamos que la anestesia general continúa siendo, sobre todo las náuseas y vómitos en el posoperatorio, el efecto más molesto, no es ni mucho menos grave, ni mucho menos, pero sí es molesto. Y tampoco aparece siempre. No, que va, porque actualmente ya de forma profiláctica, de forma sistemática, ya se administran fármacos antes de que el paciente despierte para que no se presente. Aún así, en algunos casos, las estadísticas dicen que de un 2 a un 4% de pacientes van a tener náuseas y vómitos en el posoperatorio. Algunas veces también, si le han hecho alguna técnica regional, puede quedar algo de dolor en la zona del pinchacito, que dure unos días. Algunas veces cefalea, un dolor de cabeza residual también unos días, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de estos efectos secundarios son menores y totalmente soportables y previsibles. El doctor Blanco acaba de mencionar una cosa, que es lo de meter el tubito para la respiración artificial asistida, bueno, que tiene su enjundia, pero que hay una cosa que no ha dicho, y quiero que la diga, que el hacerlo muchas veces facilita mucho el trabajo, ¿verdad? Claro, es como todo, ¿no? Claro. Este es un oficio, cuanto más se hace, mejor se hace, ¿verdad? La anestesia, como muchas especialidades médicas, es un arte, no solo una ciencia, sino también un arte, y el arte va en cómo se administra esa ciencia, es decir, los medicamentos, las cantidades, etcétera, etcétera. Nosotros nos apoyamos también en partes técnicas, como es el meter un tubo, la intubación, con el laringo y tal, pero de todas maneras después, más adelante, vamos a ver un vídeo. Sí, vamos a ir pues y además puedes hacer los comentarios sobre la marcha. Creo que tenemos un vídeo de cómo se hace habitualmente una anestesia. Vamos allá. ¿Qué es lo que vemos ahí, doctor? Aquí lo que fundamentalmente destaca es pues la gran... muchos aparatos dentro de un quirófano, bastante personal, se ve que mucho apoyado en tecnología, ¿no? Esto es lo que yo decía antes, no solo ahí se está administrando un fármaco, ¿verdad? Ahí se está administrando el fármaco que nos hace dormir, el famoso Propofol, que lo hizo famoso Michael Jackson, desgraciadamente, y es el fármaco que se utiliza básicamente para inducir, para producir el sueño. Es un fármaco de eliminación, ese blanco que ven ahí, un fármaco de eliminación muy rápida, incluso de unos recuerdos muy placenteros durante la intervención, se despierta muy bien. Es un fármaco con cualidades ya de por sí antieméticas, es decir, que no es muy raro que después de las anestesias con este fármaco se produzcan náuseas o vómitos. En fin, una vez que el paciente está dormido, vamos a ver ahora lo que decíamos antes, el controlar la vía aérea, cómo hacemos para que conectarle a un respirador. Y vamos a ver precisamente uno de los avances que se ha producido, digamos, en la última década, ya es un poquito más antiguo, pero de los avances más importantes de la anestesia, que ha sido que ya en un porcentaje muy alto de veces que antes había que meter un tubo endotraqueal mediante un laringoscopio, ahora ya no hace falta eso, nos llega con meter lo que se llama una mascarilla laringea. Ahora la veremos ahí, que es una especie de tubo que tiene una forma de cuchara al final, que eso se mete en la boca y queda encima justo de las cuerdas vocales. No es necesario... No es necesario pasarlas. Exactamente, no es necesario pasarlas, con lo cual se evita un riesgo importante de daño a las cuerdas, se evita también el daño posible, o improbable, pero que se puede dar del laringo, dañar piezas dentales, etcétera. En fin, ahora lo veremos antes de meter la mascarilla laringea o el tubo si fuera necesario. Se oxigena bien al paciente, una vez que está dormido se ventila bien, etcétera, etcétera. Como ven ahí está con los cables del electro conectados, en todo momento va a estar controladas todas sus funciones circulatorias, respiratorias, está la imagen del monitor con todos los parámetros. Con todos los parámetros que se controlan, como decíamos antes, buscando siempre que las condiciones del paciente sean las más estables y las mejores posibles. Y ahora vemos cómo está con una
está ventilando con la mascarilla, oxigenando bien al paciente, y enseguida vamos a ver lo que decíamos antes, cómo se mete la mascarilla en la laringe, que ha sido, repito, el gran avance, ¿no?, de la anestesia general de los últimos años, incluso más que cualquier fármaco. Con una eficacia ventilatoria idéntica a la que se tuviera un tubo, ¿no? 100%. Y con menos lesiones a posteriori, ¿no? Pero vamos, por lo menos muchísimo menos, porque no hay ninguna estructura que pueda ser dañada, porque es de silicona, es un material muy suave, no daña para nada. Ahí la vemos en la mano, tiene al final como una forma de cuchara, digamos así, y eso se introduce en la boca y queda en la boca. Entonces, a través de ahí se conecta el respirador, es muy fácil de meter, ya se ve que no hace falta laringoscopio ni ningún artilugio, es muy facilito, y ya está, después se conecta al respirador y así continúa ya la intervención. Bueno, es facilito para ustedes porque se dedican a eso, pero ya. Madre mía, ¿eh? Bueno, y en el caso de José, toda la vida manejando el laringoscopio para meter el tubo, y ahora va y le sacan una cosa que le puede hacer cualquiera, cualquiera que sepa, claro. Bueno, incluso este avance se ha trasladado fuera de los quirófanos actualmente, como se utiliza mucho en medicina de emergencias, ¿no? Sí, claro. Porque facilita el hecho de que gente menos experimentada a la hora de intubar, esto sí es muy fácil de introducir en la boca y soluciona el problema de la intubación y la ventilación. Esto está ocupando o desplazando a la intubación tradicional, sobre todo en urgencias y emergencias, atención en carretera, y todo esto está siendo la gran revolución también, no solo para nosotros, es verdad. Aquí parece que ya terminó la intervención, ¿no? Y van a despertar al paciente, ¿no? Se quita la mascarilla que antes se había introducido. Tiene la ventaja además que como permanece en la boca, el paciente puede despertar con ella en la boca, no le es absolutamente nada molesto, con lo cual el despertar es muy cómodo. Sí. Y nada, y después al final pues el paciente lo pasarán a una sala de despertar, donde allí, lo que decíamos antes, básicamente vigilar que no se produzca ninguna complicación y tratarle el dolor que pueda producirse después de la intervención. Las ciencias adelantan que es una barbaridad, qué maravilla. Qué maravilla, sí, da gusto. Doctor, vamos a ver, siempre se habla que justo antes de una intervención, sobre todo si se habla de anestesia general, hay que estar en ayunas. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo debemos permanecer en este estado? Sí, el porqué es básicamente porque con comida en el estómago, líquidos, eso ejerce una presión que a la hora de dormir al paciente se relaja un poquito esa presión de los esfínteres que guardan la comida dentro del estómago, y pudiera ser que pasara por el esófago y después a través de la tráquea ir a los pulmones. Esto crearía un problema serio, una neumonitis, y afectaría el pulmón seriamente, y entonces esto sí que es una complicación importante que se evita precisamente con el estómago vacío, estando en ayunas. ¿Qué tiempo? Se han reducido bastante, antes eran 12 horas, han pasado a 8, se ha demostrado que con 6 horas de ayuno es absolutamente, llega con eso. Ha dado tiempo que se vacíe. Y hablamos incluso de ayuno de partes sólidas. Lo que es líquido, con 4 horas, se puede hasta 4 horas tomar agua sin ningún problema, e incluso previo a la intervención, si uno tiene sequedad de boca, puede mojarse los labios o tomar alguna medicación si necesitara, con agua sin ningún problema, porque el agua se elimina rápidamente. Repito, era básicamente para evitar esta complicación que pudiera ser, incluso si al inducir la anestesia hay un vómito, el paciente, pues aunque es improbable, pero pudiera pasar contenido gástrico al pulmón, y esto es una complicación seria que es fácilmente evitable. José, vosotros cada vez que vais a anestesiar a alguien seguís un protocolo que establece que tenéis que hacer un estudio preoperatorio. Sí. ¿Eso qué es? Sí. Es decir, ¿para qué, por qué y qué? Lo que decíamos antes, nuestra obligación, y la del cirujano y la de todos, es llevar al paciente a quirófano en las mejores condiciones posibles. Cada paciente puede tener ciertas patologías, unas ciertas enfermedades, o puede estar sano y no tener nada, pero nuestra obligación es que todo ese conjunto de enfermedades que pueda tener, que estén en las mejores condiciones posibles. No vamos a hacer que desaparezcan, pero sí que pueda estar en las mejores condiciones. Esto es lo que justifica los análisis que se hacen, entendámonos. Hacemos un análisis de sangre básico para saber si hay anemia, la coagulación cómo está, etcétera, etcétera. Se hace generalmente un electro en pacientes, sobre todo a partir de los 45 años en hombres, 55 en mujeres, que están más protegidas que nosotros por sus hormonas, es verdad.
una placa de tórax pasado los 60, es todo para hacer una evaluación de su estado general y otras pruebas que sus enfermedades previas pueden indicarnos. Entendámonos. Si es un diabético, a ver cómo anda su glucosa. Exactamente, unas pruebas funcionales respiratorias, si es un EPOC, etcétera, etcétera. Pero todas estas pruebas están dentro de un núcleo, que es la consulta preanestésica. Sí. Antes de la intervención, el paciente va a ir a una consulta donde el anestesista va a ver esas pruebas, le va a decir si están bien y se puede operar, y además la segunda parte fundamental, le va a explicar las técnicas que le van a hacer, cómo va a ser todo el proceso, después de la intervención lo que va a ser y las alternativas todas anestésicas que hay. Y eso elimina mucha ansiedad, que eso es muy bueno. Y vamos a ver, aparte de la anestesia general que ya hemos visto, ¿qué otros tipos de anestesia tenemos, doctor? Muchos. Y afortunadamente yo diría que anestesia general actualmente no pasa de un 30% de las intervenciones que lo requieren anestesia general. De hecho, ya no solo por los fármacos de anestesia general, sino por las técnicas de anestesia regional, hoy la cirugía ambulatoria en España es mayoritaria, porque los pacientes ya se pueden ir en la misma mañana o en el mismo día para casa. Básicamente estamos hablando de anestesia epidural, la anestesia raquídea, la anestesia de los diversos nervios, pues, los brazos, y la intervención es un pie, etcétera, etcétera. Y también otra que es muy interesante, que últimamente, lo veremos después en algún vídeo más, está teniendo mucho auge, que es la sedación consciente para muchas técnicas, entiéndase cirugía plástica, de odontología, etcétera. Es una sedación que uno de los fármacos que veíamos antes que se utiliza es el propofol y produce un estado de sedación que el paciente colabora con el cirujano cuando le dice esta posición, abra la boca, etcétera, etcétera, pero está en una situación sin dolor ninguno y en una situación de relax absoluta, e incluso después de la intervención ni se acuerda de toda esa intervención. Esta es otra de las técnicas que actualmente tiene su Vamos ¿sí? a ver imágenes precisamente de estas dos técnicas que acaba de mencionar el doctor Blanco, vamos a empezar primero por la raquídea, para que veamos en qué consiste. Vamos allá. Vamos. Anestesia raquídea. Bueno, ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí? Está preparando todo lo de... Primero, lógicamente, se pincha un suero, ¿no? Para poner medicación por ahí, se le suele poner algún sedante para estar más relajado, y después está preparando todo lo de las agujas de punción. Y yo este vídeo, la mayor importancia que le radico a este vídeo es para erradicar de la gente la idea de que la epidural duele, y cuando te van a dar ese pinchecito en la espalda que es muy doloroso. Por Dios, para nada, para nada. Se anestesia primero, se hace un abón en la piel con anestesia local. La aguja, si antes nos hemos fijado y ahora probablemente la veamos, es una aguja muy fina, que la mayoría de los pacientes, una vez que se ha terminado la técnica y se dice ya está, dice, ay doctor, pero es imposible, pero ya me pincho, porque no duele absolutamente nada. Y lógicamente estas técnicas solo se pueden hacer en aquellos casos que el lugar de la intervención quirúrgica lo permite, entendamos el abdomen, las piernas, o muchas veces en las cesáreas para tener niños, etcétera. Cirugía ginecológica mucha se puede utilizar, y el auge de estas técnicas radica básicamente en dos conceptos. Uno de ellos es que no hay que controlar la función respiratoria, como habíamos dicho antes, es la gran fuente de problemas serios anestésicos si se producen, que afortunadamente se producen poco. Y lo segundo es que después de la operación, con estas técnicas, el dolor postoperatorio es mucho menor. Claro. Básicamente porque todavía la eliminación del anestésico local lleva más tiempo, media hora, una hora después de la intervención, y esto quita el dolor postoperatorio, sobre todo inmediato, que es cuando más duele, esa primera hora, ¿no? Claro. Y ahí está. Pero digamos, es rápido, sencillo. Muy rápido y muy sencillo, y como ven ustedes, la paciente con el pinchecito ni se ha movido. Ni se ha movido. No le duele nada, o sea, no es nada doloroso. Le habrá dolido más el tatuaje que tiene. Esto garantizaba, ha dicho la verdad del programa, eso seguro, eso seguro. Y no, nada. Y después, además, en la mayoría de las veces los pacientes, sobre todo en el caso de la epidural, cuando es por cesárea o así, es un espectáculo de la naturaleza digno de ver la primera reacción de una madre cuando le presentan al hijo todavía sin cortar el cordón umbilical encima de ella. Es un espectáculo de la naturaleza, eso merece verlo. Tenemos otro vídeo para esa segunda técnica que nos ha comentado el doctor Blanco, que es la sedación consciente. Es decir, que estás para colaborar. Vamos a verlo. Una buena borrachera, entendiéndonos. Eso sí. Entendiéndonos.
Bueno, lo primero que quiero destacar en este tipo de anestesia de sedación, igual que era lo de la epidural, es decir, el nivel de monitorización, es decir, el nivel de aparataje necesario para este tipo de intervenciones es exactamente lo mismo que una anestesia general. Es decir, un paciente no va a estar menos vigilado porque esté sedado o esté con una epidural que si es con una anestesia general. Como vemos aquí, por la vía, por el suero, está entrando medicación, que en este caso es a base también de propofol, con otros fármacos. El paciente está en un estado de relax absoluto, colaboración total, y al final de la intervención ni se acuerda de ella, ¿no? Y eso es lo que se busca, que esté cómodo. Son intervenciones, probablemente todos hemos ido al dentista, estar allí 2 o 3 horas con el torno y todo esto es incómodo, y actualmente esto ha evolucionado muchísimo, francamente, ¿no? O para las endoscopias también, ¿no? Y también para las endoscopias. Esto todo lo ha permitido el avance farmacológico, es decir, los fármacos actualmente de que disponemos en anestesia son de una eliminación muy rápida, de hecho hay que administrarlos en bombas de infusión de forma continua, y una vez finalizada la intervención, a los 10-15 minutos de haber finalizado, el paciente recupera todas sus funciones mentales, pero absolutamente, y por precaución no se le deja conducir, no se le deja, más por temas legales que otra cosa, no se deja tomar decisiones importantes, digamos, un testamento, divorciarse, esas cosas no valen después de una sedación, claro, no valen, pero vamos, la recuperación es absoluta. Es que siempre había algún aprovechado. Ni casarse, porque también se puede... Tampoco vale, tampoco, después te dice que no se acuerde y además es verdad. El doctor Blanco ha mencionado 4 o 5 avances importantes en el mundo de la anestesia, pero José, si tú tuvieras que hacer... A ver, ustedes no lo sabrán, pero se lo voy a contar porque de verdad que es una anécdota digna de mencionar. El doctor Blanco, que además es un experto en la historia de su especialidad, seguramente que la conoce. En los orígenes de la anestesia se usaba de todo. Hubo un cirujano inglés, porque al principio se operaba sin anestesia de nada, es decir, nada, a lo vivo. Entonces hubo un cirujano inglés que había descubierto, porque algún médico o algún químico le había comentado, que la nicotina tenía cierto efecto anestésico, lo cual es verdad. Tiene otros efectos que evidentemente no son nada deseables. Y entonces se le ocurrió que podía hacer una intervención quirúrgica utilizando la nicotina. ¿Dónde estaba la nicotina en aquel entonces? En el tabaco. Bueno, pues el bueno señor, y esto es historia, no me lo estoy inventando, se lo aseguro, aunque les parezca coña, no lo es. Le metía a los pacientes un puro por el recto. Esperaba un rato para que a través del recto se absorbiera la nicotina del tabaco y luego le pegaba el viaje. ¡Qué barbaridad! Caramba. Pues esto es historia. Sí, esto es te puedo asegurar que es historia. Sí. Pero, José, si tú tuvieras que resaltar ahora mismo, pongamos en los últimos 10 años, por decir algo, la última década, o vamos a poner lo que llevamos del siglo XXI, ¿cuáles serían las 3 cosas, desde el punto de vista tecnológico, que más han evolucionado en tu especialidad? Bueno, fundamentalmente lo más importante de todo yo creo que ha sido la evolución del control de tanto del aparato circulatorio como el respiratorio, de los monitores. Pero ciñándonos a lo que veíamos antes, el gran avance ha sido la mascarilla laringe. Esto más que ningún fármaco... ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? Pues lleva aproximadamente sobre 20 años. 20 años que la patentaron. Sí. Poquito a poco se fue introduciendo, Sí. y ahora de forma masiva, digamos, en los últimos 10 o 5 años, Sí, ni sí. siquiera. Esto ha sido el gran avance, sobre todo porque ha evitado muchas lesiones que antes se producían, lo que hablábamos antes, Sí, que era inevitable. y ha facilitado en muchas intervenciones y incluso actualmente cuando alguien es difícil de intubar con un laringo, lo primero es una mascarilla de segunda alternativa. Está claro. Y eso era hasta poco, ahora ya es de primera alternativa. Eso ha sido el gran avance. Y lo segundo, yo destacaría los fármacos. Los venenos, como le llamáis vosotros, Exactamente, ¿no? son de un efecto rapidísimo, son de un efecto muy controlable, muy dosificable y de una recuperación absoluta y rápida. Eso permite unos posoperatorios de lo más placentero, ya no hay aquellas resacas de 2 días medio dormido. Yo destacaría estas 2 cosas, sin más. Nos despertamos viendo una operación, pero ¿qué ocurre con el dolor posoperatorio? ¿Cómo se trata? Eso es uno de nuestros pilares de nuestra especialidad, es el dolor, tanto el posoperatorio como, si después comentaremos si queréis, el dolor crónico, y es uno de lo que lo justifica, decíamos antes, las salas de despertar, que no es solo mirar que el paciente despierte, es tratar el dolor. Dependiendo de la intervención va a haber más o menos dolor. Las intervenciones
importantes, una cadera, una rodilla, abdominales, producen un dolor intenso durante el posoperatorio. Y hay muchos medios y fármacos. La mayoría de las veces se empieza utilizando opiáceos, morfina, derivados, y después, posteriormente, se va utilizando otros fármacos. Pero también está otro campo importantísimo, el control del dolor posoperatorio, son los bloqueos de los nervios de la zona que ha sido operada. Entendámonos, por poner un ejemplo práctico, un paciente que se va a operar de una cadera o un paciente que se va a operar de una rodilla, antes de finalizar la intervención, y se le va a dar un pinchacito en los nervios que van a la rodilla y va a notar la rodilla dormida hasta el otro día como mínimo. ¿Qué significa esto? Que no le va a doler nada en las siguientes 12 o 15 horas, y cuando ya empieza a despertar la rodilla, a doler un poquito, con los analgésicos habituales es más que suficiente. Yo insisto en una cosa, que a nadie le ponga miedo a una intervención por el dolor que va a sentir después del posoperatorio. Los medios que hay son muchos, variados y muy eficaces, que es lo que importa. Hay un dolor que ha mencionado el doctor Blanco, que es el dolor crónico. Dolor crónico que en ciertas enfermedades puede ser realmente malo, al punto que hay algunos dolores, sobre todo de origen neurológico, que han provocado suicidios, porque no hay quien los aguante. Neuralgias del trigémino, etcétera, etcétera. Y eso es un campo que ha evolucionado muchísimo también en los últimos años, el tratamiento del dolor crónico, al punto que existen en muchos hospitales ya lo que se llaman unidades del dolor. Por ejemplo, pacientes desafortunadamente terminales, que no justifica una intervención, el tratamiento de su patología, generalmente cancerosa, pero que le duele muchísimo y no se puede hacer nada, por lo menos que no le duela. Y eso es un campo poco conocido, salvo para las personas que pasan por ese trance tan difícil, y que el doctor Blanco sabe muy bien de lo que hablo. Háblanos un poquito de eso, José. Sí, lo has definido muy bien. El dolor crónico es un caballo de batalla muy importante en medicina, la verdad. Y sobre todo en aquellas patologías de daño del tejido nervioso. Tú lo has explicado bien. Pongamos, por ejemplo, el típico herpes zóster, que puede dejar dañados nervios de ciertas partes del organismo, que eso produce un dolor muy continuo, es muy horrible, intenso, horrible. Los fármacos habituales no se responde bien a ellos, y eso es lo que justifica las unidades del dolor. Claro. Anteriormente, ahora menos, anteriormente también lo justificaba el dolor oncológico. Sí. A veces los cánceres, como todos sabemos, ahora afortunadamente esto ya va mucho mejor, pero al invadir ciertos territorios del organismo, destruyen nervios, el dolor también era muy importante, y eso justifica las unidades de dolor. Los medios allí ya son más sofisticados, hablamos de bombas, o sea, aparatitos que se implantan debajo de la piel para dar medicación de forma constante durante meses. Hablamos de aparatitos que se meten en la columna, por ejemplo, para producir estimulación eléctrica y quitar el dolor en ciertas patologías de dolor radiculálgico y ciatálgico muy intenso, etc. Las unidades de dolor son fundamentales en cualquier hospital, porque hay un grupo de pacientes que necesitan ir a alguien especializado que les pueda tratar ese dolor crónico, que, como tú dices, al ver el paciente que no se soluciona, les va a causar primero una ansiedad, segundo una depresión, y paremos ahí. Ya, y vamos a dejarlo estar ahí. Sí, sí. Y bueno, para darle un poquito la vuelta, ¿no? y quitarle, digamos, esta parte de dramatismo, aquí también incluimos lo que son las pacientes que se someten a la anestesia epidural, ¿no? Como son las embarazadas, ¿no? Incluso. ¿Qué nos puede contar más para añadir a esta entrevista sobre el Espera, María, que nos lo cuente, pero que nos lo cuente sobre imágenes, que es mucho pues más didáctico. Vamos allá, que creo que idea. tenemos unas imágenes también. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí, José? Estamos básicamente viendo la posición del feto y después vamos a ver en qué radica la técnica. La técnica va a radicar en dar un pinchacito a nivel del espacio epidural. Es un espacio que está en la columna donde salen todos los nervios para repartirse por todo el cuerpo, por todas las piernas en este caso y a nivel abdominal, y lo que se trata es ahí meter medicamentos anestésicos locales, en este caso, como es simplemente para quitar el dolor de parto, estos medicamentos son muy diluidos. Insisto en ello porque para nada afecta ni a la madre ni sobre todo al feto, para nada. O sea, quiero decir esto, que la anestesia epidural es absolutamente segura y cambia radicalmente el tener un niño con la anestesia epidural o sin ella. La madre va a estar durante las horas de dilatación, que a veces el promedio está en 6 cuando las primíparas, pero puede llegar a 12. Sí. Y tantas horas con dolores de contracción
es realmente encomiable el poder aguantar ese dolor. Y la José, epidural eso lo... que la contracción sigue efectuándose. Exactamente. Es decir, el parto es absolutamente normal, lo único que no te duele. Es que yo quiero insistir en ello, es decir, los fármacos que se utilizan son absolutamente seguros tanto para la madre como para el feto y no cambian en absoluto la evolución de ese parto. Incluso a veces lo pueden acelerar y me voy a explicar. El dolor muchas veces lo que hace es que esas contracciones uterinas no sean de una forma isométrica, de una forma efectiva. Al quitar el dolor, esas contracciones se hacen más regulares e incluso permiten poner medicación, es el caso de la oxitocina, que aumenta esas contracciones y las hace más frecuentes y más potentes, con lo cual el parto puede progresar y generalmente dura bastante menos. Con menos sufrimiento fetal. Y sufrimiento fetal cero. Incluso si después la paciente necesitara hacerse cesárea porque no va por la vía natural del parto y hay que hacer una cesárea, muchas veces ya programada, ya estaba previsto, esa anestesia epidural, que mediante un catéter que hemos dejado en el sitio epidural para administrar medicación continua por las horas que puede durar, por ahí se puede administrar medicación para la cesárea, con lo cual doble ventaja. Yo insisto, por favor, nadie que vaya a tener un niño pretenda hacerlo sin la epidural. No es necesario aguantar el dolor. Fueron otros tiempos, afortunadamente hay medios actuales. Uno de ellos es este. Se nos está yendo el tiempo y me parece, María, hoy vamos a tener que dejar las preguntas de nuestros televidentes, pues me parece porque que sí. Ha sido tan bonito y hemos abarcado tantas cosas. Vamos a tener que repetir esto, no les quepa a ustedes ninguna duda. Quedan Por tanto, para el próximo día. ¿Qué nos toca ahora? Pues ahora tu examen, que de eso sí que no te libras. Ah, bueno. En esta sección saben que pueden enviarnos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es o pueden seguirnos, si lo prefieren, a través de las redes sociales como son Facebook y Twitter. Yo simplemente les animo a que lo sigan haciendo. Hoy no vamos a, como decía Ignacio, hoy no vamos a tener esas preguntas, pero tenemos el que significa, como bien saben. Y hoy, Ignacio, te voy a preguntar por una palabreja que ahora, pues, vamos, que está... ¿De moda? No es que esté de moda, está de moda, pero por la estación en la que estamos. Astenia. Ah, la astenia. Astenia. Es una palabra muy bonita, por cierto. Bueno, ya saben ustedes que casi el 100%, vamos, el 90% de los términos que utilizamos los médicos para entendernos entre nosotros y que luego nos pasamos la vida intentando que nos entiendan los pacientes, ya saben ustedes, provienen del griego, del latín o de los dos. En este caso proviene del griego, astenia. Bueno, pues es una palabra que se compone de dos. La primera, la a, que en el griego ya saben ustedes, aquellos que han estudiado griego lo saben mucho mejor que yo, que significa privación, falta de, es una partícula privativa. Y astenos es una palabra que en griego está muy de moda Grecia ahora, ya saben, por aquello del rescate y esas cosas. Significa fuerza, potencia. Bueno, pues astenia significa que has perdido la fuerza, la potencia. Vamos, que estás cansado, para entendernos. Eso que se conoce en castellano por fatiga. Estamos fatigados. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Pues miren, desde que tienen lo más normal, ese cansancio que no se te levanta, que te levantas por la mañana y parece que te levantas más cansado que cuando te acostaste, que pasa un día y otro día, a eso se le llama astenia. Lo otro, es un cansancio pasajero, como el de María hoy, que ayer estuvo hasta muy tarde trabajando. Gracias. Pero la astenia significa eso, pero puede llegar a ser un problema cuando se prolonga en el tiempo y, sobre todo, si ese cansancio, esa fatiga, se cronifica, porque hay pacientes que lo sufren. En esos casos, razones hay múltiples. A veces hay un proceso vírico crónico larvado que no da la cara. Otras veces puede ser, lo comentaba antes el doctor Blanco, una anemia que no da la cara y de repente, claro, pues te faltan chosfolgos, que decimos en la aldea, ¿no? Hay múltiples. Se llega incluso a decir en algunos casos que tiene que ver con que nos bajan las defensas, tenemos el sistema autoinmune un poco tocadillo. Bueno, en cualquier caso, eso que nos lo va a decir, obviamente va a ser nuestro especialista al que acudiremos para contarle cómo nos sentimos, desde cuándo nos sentimos, si tiene relación con alguna cosa que nos haya podido pasar. Pero básicamente astenia es eso, una enfermedad que lo puede llegar a ser. Por cierto, que es una de las causas de hasta el 50% de las bajas laborales. Es decir, gente que no puede ir a trabajar porque realmente no puede con su alma. Non se rexen, que den en la aldea. Pues eso es lo que significa astenia, María. Muy bien. Y tengo que decir, lo que tengo que decir es que, como la gripe no tiene cura, salvo que encontremos cuál es la causa y haya una causa real, te puedes pasar así años, así que paciencia, por eso es una enfermedad crónica.
Y a tomar vitaminas, ¿no? Y a tomar vitaminas, eso. Pues ahora, si te parece, nos vamos a la Rosaleda a aprender un poquito más esta semana. Vamos allá. Hoy asistimos al primer reportaje de 2 que vamos a ver sobre la prevención de cefaleas. Cristina, fisioterapeuta de la Rosaleda, nos va a enseñar cómo podemos prevenirlas. Las cefaleas tensionales, lo que todos venimos conociendo como dolores de cabeza, es lo que nos viene afectando a la zona de la frente, zona posterior de la cabeza y del cuello, incluso abarcando hombros. Lo tenemos que diferenciar de las migrañas, que es las que siempre acusan mucho más, con temas de vómitos e incluso con náuseas, algún reflejo óptico incluso. Y bueno, prácticamente las sufrimos todos, tenemos sobre todo muy asociado con temas de estrés y de fatiga. Y bueno, lo que nos interesaría mucho sería pues tratarlas de alguna manera previniéndolas, es decir, cambiando ciertos hábitos de vida, como por ejemplo intentar descansar las horas pertinentes y sobre todo, y muy importante, temas de hidratación. Hidratación son las pautas en cuanto a beber, es decir, siempre tenemos el hábito de esperar a tener sed, siempre debemos evitar esto. Lo ideal sería beber medio vaso de agua cada media hora, precisamente para evitar todo lo que es el dolor en la zona del cráneo, que es donde existen unos nervios que no se deslizan bien, de ahí ciertos dolores de cabeza. Entonces, bebiendo mucho mejor, a nivel celular eso se va a absorber y conseguimos mejor deslizamiento en estas fascias. Bueno, pues ya ven, se nos ha acabado el tiempo. Ya saben que a mí me da mucha pena que se nos acabe el programa, porque me encanta estar con ustedes contándoles cosas y sobre todo, y fundamental, aprendiendo de la gente que nos acompaña, que suele ser gente muy conocedora de su profesión y de su especialidad, como ha sido el caso hoy del doctor José Blanco Rey, anestesista, anestesiólogo, se le llama de mil maneras, el que nos duerme. Por cierto, que antes de despedirle le quiero contar una anécdota. En cierta ocasión a un colega suyo le pregunté, oye, vosotros cuando ponéis un suero a un paciente para dormirlo, ¿qué le metéis? Porque metéis una cantidad de cosas. Y me dice, a mí me da igual, yo le meto de todo y el paciente que coja lo que quiera. Obviamente era una broma. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer, la verdad. Y aquí estoy para cuando necesitéis. Tú empiezas así, que verás, empiezan así, cogiéndole gustillo y luego abusamos de ellos. Ha sido muy agradable. Por supuesto, gracias María por acompañarnos una semana más. A ti, Ignacio, por todo. Da gusto. Y a ustedes, ya saben, la gratitud por acompañarnos durante tantas temporadas, por aguantarnos nuestras cosas, nuestras bromas, nuestras chanzas, por esa lealtad que le agradecemos profundamente y que es el leitmotiv de que nosotros estemos aquí cada semana para contarles cosas de salud. Así que, si ustedes lo tienen a bien, la próxima semana nosotros estaremos aquí, ustedes ahí, y hasta entonces el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.